Siglo XIX. Estados Unidos y Canadá-Reino Unido definen sus fronteras. La soberanía sobre la pequeña isla de San Juan todavía no estaba resuelta. Ranchos canadienses y granjeros estadounidenses se instalan en la isla. Cutlar, un norteamericano que vivía en San Juan, mató un cerdo que causaba daños en su granja. Resultó que aquel cerdo pertenecía a un irlandés llamado Charles Griffin, súbdito del Imperio Británico. El estadounidense ofrece una compensación que el británico rechazó exigiendo una mayor. Después de que las autoridades británicas amenazaran con arrestar al granjero estadounidense, este avisó a las fuerzas armadas de su país. Se enviaron soldados como mensaje de poder y empieza así una escalada de presencia de la milicia de ambos países esperando el ataque del oponente. En su máxima beligerancia, el orden de batalla incluía 2.600 tropas de tierra, 5 buques de línea y casi un centenar de cañones. Cuando las noticias sobre la crisis llegaron a Washington y Londres, los funcionarios de ambas naciones se sorprendieron y tomaron medidas para calmar un incidente internacional potencialmente explosivo. Ambos países acordaron mantener la ocupación militar conjunta de la isla hasta que se alcanzase una solución definitiva, reduciendo su presencia a una fuerza simbólica de no más de 100 hombres. Los soldados nunca llegaron a combatir. De hecho, el único herido registrado fue un marín real que fue golpeado en el ojo por una piedra lanzada desde las trincheras americanas. La mayor parte de las energías de las tropas enfrentadas se dedicaron a cruzar las líneas a los puestos de avanzada contrario para jugar a las cartas, intercambiar historias o beber licor. Una década después, se declaró a la isla como territorio estadounidense y se retiraron los soldados británicos. Del caso del cerdito poco se supo cómo se resolvió.